Gracias. Ayuda a tus hijos que Sí, puedan ingresar lo más pronto. sí, sí. Padre, ayúdanos en esta noche a entender, a comprender tu palabra, las enseñanzas, que podamos recibirlo y podamos conocerte como el Dios verdadero. Estás ahí en las situaciones que pasamos cada semana. Ahora, Señor, da sabiduría, entendimiento a cada alumno, nosotros, y podamos glorificarte y solo a ti darte la honra y la gloria. Gracias. Gracias por los alumnos, los has guardado, los has cuidado. También sus familiares que han estado delicados de salud. Esperamos que estén recuperando, estén sanos ya. Oramos así, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Eh, a ver, Buenas noches, pastor. Yesarel, ¿cómo estamos, Yesarel? Buenas noches, hermanos. Mejor ya, pastor. Qué bueno, qué bueno. Ya, Un ahora, poquito ya, mejorcita ya. qué bueno. Según el sílabo que nos toca el día de hoy, nos toca, a ver, la religión, ¿no? En la Biblia, en el Antiguo Testamento. Muy bien. Edson, ¿también es de Piura? Sí, de Piura, de Pueblo Nuevo. También, ¿no? Está lloviendo también por ahí. Sí, todo Piura. ¿Y Julio César? ¿Dónde está Julio César? Ya. Su mamita ya está mejor. Hoy día llevaba a su mamá a su hermana, creo, y para que le atienda. Él casi se queda solo con su mamá, está sufriendo mucho, pero ya va a estar mejor. Iba a entrar esta noche, esperamos que ya entre. Bien, a ver, vámonos al tema de hoy noche. Vamos a compartir. Ahí estamos, ¿se ve, no? Correcto, entonces. Ahora, tercera lección. El tema es la religión en el Antiguo Testamento. ¿Ya? ¿Cómo inició? ¿Dónde inició? Esperamos que podamos bonito disfrutar esta noche. A ver, leamos Santiago 1:27. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta religión empieza en Dios. La religión, aunque decimos el cristianismo que nosotros profesamos no es religión, pero la Biblia aclara y nos dice que esta es la religión pura, sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahí está, ¿no? A ver, ¿cómo inicia, dónde inicia la religión en la Biblia? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede compartir? Ah. ¿Qué dice Javier? ¿Dónde inicia? En la Biblia. En el principio. Claro, en el Claro, principio. principio. Así es.
La verdadera religión empieza en Génesis 1:1, ¿ya? Así es. En el principio Dios, pero hay otras versiones, empieza con Dios, ¿ya? Empieza con Dios. Dios en el principio. Me gusta esa versión. Dios en el principio, empieza con Dios, porque Dios... Pastor, ¿en qué versión es la que usted está usando? La Reina Valera yo uso, pero hay otras versiones. El término que usó. Hay otras El versiones término que usó. donde dice Dios. Ajá. Sería buscarlo rápidamente y decir qué versión es, ¿no? Pero, a ver, acá lo tengo, esta versión. Esa es la Reina Valera. A ver, un ratito. Tiene usted su programa. Por ejemplo, ahí la Reina Valera del 95. Reina Valera actualizada. A ver, vamos a poner acá. Génesis 1:1. Ahí está. En un principio, ¿no? Elohim. Listo. Gracias. En el principio, las Américas. En el principio creó Dios. Ahí está el hebreo. La Vulgata. En el comienzo. Ahí está, mira, ve. La nueva versión internacional es. Ya, La listo, nueva gracias. versión internacional. Empieza Dios en el principio. Ya. Así es, la nueva versión internacional. Dios, empieza con Dios. Interesante, ¿no? Claro, todo empieza con Dios. Su origen, todo empieza con Dios. Bien. Ahora, ¿qué sabe usted? ¿Algo más de... Ya. A ver. Miren el origen de la religión cristiana. Empieza también en el versículo 1 y en el capítulo 3, 21. Cómo Dios salva al hombre, cómo Dios lo viste, porque el hombre quiere vestirse a su manera, ¿no? Con las hojas, y el hombre quiere solucionar el problema del pecado a través de su forma de su pensamiento, pero no es así. Tiene que ser de acuerdo a lo que él establece. Ya, la religión cristiana viene de arriba hacia acá. Ya, viene del cielo hacia la tierra. Viene de Dios hacia el hombre. No es como las otras religiones, del hombre hacia Dios. Que quede bien clarito esto, ¿ya? Por ejemplo, los incas dijeron, nuestro Dios es el sol, porque comprobaron que las plantas no crecían sin el sol. Por eso adoraban al sol, a la tierra, porque la tierra les daba sus productos y con eso ellos podían vivir, ¿no? En cambio, la cultura moche en Trujillo, ahí en el museo, en Moche, la cultura moche se desarrolló por ahí, ¿no? Ahí hay ¿cómo se llama? Huacos, ¿no?
en el museo de un hombre y una mujer, pero sus partes genitales. Y ellos dicen, al juntarlo, esas dos partes genitales del varón y de la mujer, salimos nosotros. Entonces ellos adoraban a esa parte, ¿no? En Moche, en Trujillo. Visiten ahí el museo y lo van a encontrar. Pero acá, el inicio es, miren, amados hermanos, acá pueden ver. Proverbios 14:12. ¿Quién puede buscar Proverbios 14:12 en su Biblia? Y puede leerlo. ¿A quién le gusta leer la Biblia? A ver, Javier. Dale, Javier. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Gracias. Mira, Adán y Eva, estamos desnudos y se vistieron con hojas, ¿verdad? Ese camino no les cubría. O sea, la propia justicia del hombre no puede ser salvo el hombre, sino a través de lo que Dios establece. ¿Cómo lo estableció Dios? Acá, Levítico 17:11. A ver, vamos a buscar Levíticos 17:11. Julio César. No empezó. ¿Cómo estamos, Julio? Levítico 17:11. Pasó. Sí, acá estamos. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Exactamente. Miren cómo el hombre se acercaba a Dios. ¿Qué es lo que hacía expiación por sus pecados? La sangre. Allí estaba la vida y se hacía expiación. Hebreos 9:22. ¿Lo saben de memoria? Amén. A Y ver. casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Miren, en la ley, en el Antiguo Testamento, casi todo era purificado con sangre, ¿verdad? Y aquí en Hebreo nos dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. O sea, por eso la sangre de Jesucristo, según en primera de San Juan 1:7, nos limpia de todo pecado. Ahora puede entender por qué Dios mató allá en el huerto de Edén un animalito y tuvo que sacarle su piel, y Dios mismo lo viste al hombre y a la mujer. ¿Está entendiendo? Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No hay ninguna. Bien, pastor. Bien. Ok, ya. Ahora vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15. El gran plan de Dios. A ver. A ver, estoy pasando lista. Edson Anderson, ¿puedes leer, porfis? Está. A ver. No está, ¿no? Entonces, voy a poner acá. También pasando lista. Zulín, ¿puedes leer, porfis? Sí, pastor. Ok. 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ok, gracias. Miren, aquí empieza este texto, la promesa de la salvación.
¿ya? Pero aquí también empieza las religiones secundarias, las religiones del mundo, ¿no? Acá empieza, de la simiente de Satanás. Ahí empieza, ¿ya? Entonces, sin duda llegará a cumplirse. Dios siempre cumple sus planes y promesas, Job 42:2, Apocalipsis 17:17, ¿no? Examinemos la motivación y el proceso de cómo los hombres de esta tierra comenzaron a servir a la simiente de Satanás y de cómo las religiones de este mundo llegaron a existir. Aquí empieza la guerra, enemistad de la descendencia de la mujer y la de Satanás. Ahí hay una imagen, ¿no? Bien. Herirá el talón, pero le pisará la cabeza. Bien. A ver, continuamos. Ya. La descendencia, ¿no?, de Satanás. ¿Cómo empezó? ¿Cómo inició? Él también es llamado como el dragón, la serpiente antigua. Apocalipsis 12:9, 22. El príncipe de este mundo. San Juan 12:31. El Dios de este siglo, 2 de Corintios 4:4, el Dios de este siglo. Ese texto lo vamos a ir pronunciando varias veces. El príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2. El ángel del abismo, Apocalipsis 9:11. Abadón, Apocalipsis 9:11. Apolión, 9:11. El gran dragón rojo, Apocalipsis 12:3. El acusador de nuestros hermanos, Apocalipsis 12:10. Belcebú, el príncipe de los demonios, Mateo 12:24. El rey de Babilonia, Isaías 14:4. El rey de Tiro, Ezequiel 28:12. El rey de Persia, Daniel 10:13. Y el seductor de todo el mundo, Apocalipsis 12:9. El seductor de todo el mundo, miren. Wow. La razón por la que el apóstol Pablo nombró a Satanás como el Dios de este siglo, en 2 de Corintios 4:4, fue porque el mundo le adora a él y a sus descendientes como los dioses de este mundo a través de las religiones paganas. Ahí está la descendencia de Satanás. Ahí Satanás ha metido la religión, se ha disfrazado diferentes nombres y ahí inicia las otras religiones, no la religión cristiana. La religión cristiana ya empezó antes, ¿verdad? Aquí estamos viendo las otras religiones en la cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento, a pesar de que tenían la naturaleza, la creación, que cuenta la gloria de Dios, revela todo acerca de Dios, ellos le dan la espalda. Bueno, vamos a ir avanzando un poquito. Esto no nos debe atemorizar, porque Dios ha prometido que la iglesia es más fuerte, ¿no? Nadie podrá prevalecer contra la iglesia. La iglesia verdadera, Jesucristo es la cabeza, nosotros su cuerpo, puede deshacer las obras del diablo. ¿Ya? Bien, a ver, aquí tenemos, a ver, voy a pedir que puedan leer, a ver, ¿quién puede leer? Me quedé en su link. Ya, Sol, todavía no entra. Ya puede leer nuevamente entonces, Javier. El primer guión. Bien. La primera religión de este mundo fue la religión babilónica. Los dioses de las religiones de todo el mundo derivan de la religión babilónica, tales como los dioses de la mitología griega, los dioses de la mitología romana, los dioses del hinduismo
y Buda y los pequeños Budas del budismo. El dios Alá del Islam, los dioses del sikhismo, los dioses del zoroastrismo, los dioses del sintoísmo, los dioses del chamanismo, los dioses de las religiones populares e inclusive los dioses del movimiento de la nueva era y muchos más. Sí, ok, gracias. ¿Usted conoce al Dios de los borrachos, de los alcohólicos? ¿Cómo se llama? ¿Han escuchado o no? El Dios Bacchus. Buena. A aquellos que les gustan las cosas materiales, como el dinero, ¿cuál es su Dios? ¿Cómo se llama? Mamón. Dios Mamón. Y todo esto salió de la religión babilónica. ¿Por qué decimos Babilonia? Está situada justamente donde menciona el río, los dos ríos del capítulo 2 de Génesis, ¿ya? El Éufrates. Y ahí, por esa parte, está ubicado Babilonia, ¿no? También ahí mismo empieza a hacerse la Torre de Babel. Y de ahí se dispersa, ¿no? La confusión de los idiomas, se esparce a todo el mundo y se va. La segunda parte dice, en realidad todos esos dioses representan a Lucifer caído y a sus demonios, quienes engañarán a toda la humanidad a través de las religiones de este mundo para servirle a él. ¿Sí es? A ver. El tercer guión. ¿Puedes leerlo, Julio? Pastor. Dice, el tercer guión, ¿verdad? Sí, Dice, cada religión ha existido independientemente, pero el Señor Jesucristo profetizó que habrá un gran movimiento que unirá todas estas religiones del mundo antes de su segunda venida. así es. Entonces, ya se está organizando en estos tiempos, por ejemplo, a ver, nuevo orden mundial, ¿no? Nuevo orden mundial. Quiere que todos los gobiernos se rijan a ese gobierno, a ese orden, ¿no? Y poquito a poquito, si nos damos cuenta, ya se está organizando. Falta solamente firmarse el Tratado de Paz. Y viene el Tratado de Paz, viene una sola religión, una sola moneda a nivel mundial. Y viene el fin, ¿no? Por eso acá nos está diciéndonos que antes de la segunda venida va a suceder esto. Antes de la segunda venida. ¿Alguna pregunta, hermanos míos? Hermanas. No hay ninguna. Pastor, sí, pastor. A medida que vamos avanzando y estamos tocando la religión verdadera, ¿no? Ya que usted está tocando el orden mundial, pero también paralelamente también se va a ir perfilando ya la religión que va a ser dominante también, así como el orden mundial es la parte económica, pero también es la religión que se va a ir perfilando a ser una. Exactamente, Entonces, ¿no? todo indica cronológicamente cómo la palabra del Señor tiene reservado para los días futuros, en el cual, pues, Dios mediante todavía estamos hoy día, que no sabemos si estaremos mañana. Así es.
Bien, gracias. Imagínalo, que te impongan a una sola religión, a adorar a la bestia, y aquel que no adora a la bestia, muerte. Wow, también muy duro, ¿no? Bien. De Babilonia decíamos, está en el capítulo 11, del 10, capítulo 10 empieza, y en el 11 vemos ya la Torre de Babel. Ahí no, se expande la religión. A ver, la aparición de Nimrod finalmente comenzó a cristalizar la profecía de Génesis 3:15. Este fue el comienzo de la religión que adoró a Satanás como Dios. Las personas consideraron a Nimrod como el proveedor, inclusive como el protector de vida. De esa manera, las tribus comenzaron a servirle como un Dios supremo en Babilonia. Según Henry Morris, ¿no? En la página 265, la religión babilónica que adora a Nimrod como el Dios de este siglo puede ser considerada como la primera organización religiosa fundada por el ser humano. Este era poderoso en lucha, no le tenía miedo, entonces dijeron, este es algo especial, ¿no? Entonces empezaron a adorarle a él. Eso es lo que nos está comentando acá. Ya, pero dejemos las religiones falsas. Hay mucho para hablar, ¿no? De las religiones. Ya van a ver eso. Pero a nosotros nos interesa el origen de la religión cristiana. ¿Verdad? O también les interesa las religiones falsas. Ahora hay más, ¿no? Hay por sus lugares, por su pueblo, Dios Madre. Por acá, Oxapampa, están los testigos mormones están repartiendo folletos ahora por las casas, invitando para pasar la Semana Santa, ¿no? Con películas, ¿no? Charlas. ¿Y qué estamos preparando nosotros? ¿Cuáles? ¿Qué hay en la iglesia? Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo vamos a tener culto nosotros por todas las noches. No vamos a estar igual que el movimiento, ¿eh? De lunes a domingo, de martes a domingo. Pero por lo menos esta semana vamos a estar desde el miércoles hasta el domingo. Pastor, una consulta. El día jueves, que es feriado, ¿se va a considerar también para las clases o normal va a ser la disertación para seguir el siguiente tema de acuerdo al sílabus? Ah, ¿verdad, no? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué proponen? En ¿Hacemos mi caso, clases pastor, o lo pasamos para la siguiente semana? Pues teníamos que recuperar, ¿eh? Claro, podríamos recuperarlo, pastor, porque tenemos actividades en la congregación. En el caso, el día jueves corresponde a la liga femenina y también voy a estar trabajando con las hermanas. Bueno, entonces tenemos un culto evangelístico de mujeres el día jueves. Ya, excelente. Pastor, perdón, sí, de veras, tenemos un trabajo evangelístico también nosotros acá en la congregación. No me había acordado de eso. Yo también tengo. Bueno, ya, está bien, no hay problema. Termina el ciclo, hay una semana o 2 semanas creo que se descansa. Entonces corremos una semana más nosotros, ¿ya? Está amén. bien. Entonces el próximo jueves no hay clases. ¿Ya? Apoyen en la iglesia, evangelicen y
Pásenlo bonito la Semana Santa. No es viaje, paseo, nosotros los creyentes es una fiesta espiritual. Es cómo Dios triunfó en la cruz y cómo Dios triunfó a través de la resurrección, venciendo a la muerte, ¿no? Celebramos la resurrección de Jesús. El primer día de la semana resucitó nuestro Señor. De ahí cambia el día de reposo. ¿Ya? Es maravilloso y glorioso. Preparen todo, entonces, a trabajar mucho en su iglesia. Apoyen, ¿ya? Bien. A ver. Tenemos también antes de Set, ¿a quién lo vemos adorando en la Biblia? A ver. Acá tenemos una imagen. Hay dos altares a Caín y Abel, ¿verdad? A ver, vamos a discutir un poquito, no discutir, sino aportar. Le pregunto, ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel? ¿Y por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? En los textos anteriores, pastor, que hemos leído, manifestaba bien claro que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, una forma de que ya había aprendido en este caso Abel, ¿no? Era de que tenía que la ofrenda que presentaba delante del altar del Señor, ¿no? Era como un sacrificio, entonces, para el perdón de sus pecados. En el caso de Caín, era su esfuerzo que él lo había, no era frutos malos, sino el esfuerzo que él estaba haciendo y no estaba dentro de la ley, porque él se miró con desagrado nuestro Señor la ofrenda de Caín. Claro, ¿no? Gracias, así es. Sin derramamiento no hay remisión de pecados. Y Caín, él pensó, ¿no? Pero si yo soy agricultor, puedo ofrecerle mi mejor fruto. Y trajo las mejores papas, las mejores yucas, no las que sobran. A veces enseñan en la escuela dominical, dio lo peor y a Dios no le gusta lo peor. No, Dios estableció que para llegar a Él, la paga del pecado es muerte. Tenemos que morir por pecadores, pero en nuestro lugar muere un animalito. Ese animalito, ¿no? Y Pero, en ese pastor, animalito se ponía las sí, manos sobre la pastor, cabeza. Sí. está bien, correcto, pero vayamos un poquito más al fondo, al corazón de los hermanos. Dios agradó el corazón, ¿con cuál corazón le hacía Abel esa ofrenda? No era en Ya. sí que te dio lo que presentaban, sino Dios miró y agradó, dice. El corazón de Abel, un corazón eh, sin malicia, ¿no? Sin perjuicio, porque ya en el Nuevo Testamento dice, si tú vas a dar tu ofrenda, anda, arregla primero con tu hermano y luego ven y ofrenda. Entonces, ahí entendemos de que los dos presentaron una ofrenda, el otro productos agrícolas y el otro, o como era pastor, presentó lo que hacía actividad. Pero más allá era con qué corazón se presentaban ellos delante de Dios. Ya. Sí. Pastor, Está bien que A ver, ¿qué dice Julio? Abel
Bueno, pastor, yo digo, bueno, viendo lo que el hermano Javier está hablando, en Génesis 4, no sé si lo estoy entendiendo, dice, en Génesis 4 dice, ¿no? Y Abel trajo también de los primogénitos, o sea, no trajo un solo animal, no dijo, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, o sea, ahí está hablando en plural, y dice de lo más gordo de ellas, ¿no? Está incluso una cualidad, ¿no? Está describiendo cómo eran esas ofrendas, ¿no? Unos que eran de los primogénitos y otro que eran de los más gordos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y después dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, o sea, se enojó y decayó su semblante. En el versículo 7, cuando Dios está hablando a Caín, le dice algo, ¿no? Le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, o sea, le está hablando con respecto a una actitud, ¿no? A la actitud que él debería tener. Le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, pero le dice algo, ¿no? Le dice, con todo esto, a ti te será tu deseo, ¿no? Dándole a entender como que cuando le das algo, le das con la actitud, ¿no? O sea, eso es lo que le está diciendo, ¿no? Puede que de repente pueda haber cosas, ¿no? Que hay adentro de ti, le dice, pero con todo eso tú puedes dominar eso, tú te puedes enseñarías de eso, le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, de repente, justamente hablando de lo que el hermano Jesús está haciendo con respecto a la actitud con la que se presentaban esas ofrendas, tal vez sea eso. Ya, gracias. Sí. Gracias, hermano, pero aquí termino mi participación y digo de que Dios miró la actitud incrédula de Caín y no agradó a Dios. Entonces es la actitud incrédula de Caín la que hizo que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. Ya, ok. Bien, amados hermanos, tenemos que despojarnos nosotros de nuestro pensamiento y creer lo que dice la Biblia, ¿ya? Porque mi corazón es malo. Si yo me acerco a Dios con un corazón contrito y humillado, dice Dios, no desprecia, oh Dios, ¿ya? El padre de familia tiene que enseñar a sus hijos que se acerquen a Dios. Y Adán hizo muy bien. Ha enseñado a sus hijos que tienen que adorar a Dios. Es el propósito, que tenemos que adorar a Dios. Entonces, ¿cómo adoro a Dios? Es otra pregunta. ¿Con qué adoro a Dios? ¿Cómo llego a Dios? ¿Cómo llegar a Dios? Ya hemos leído hace un momento, sin derramamiento de sangre no se puede llegar a Dios. Por más que tengas buen corazón, lleves los mejores frutos, des las mejores ofrendas en la iglesia, hayas asistido fielmente, si tú no tienes fe en la cruz, en la sangre que Jesús derramó, no tienes fe en la resurrección de Jesús que resucitó para justificarnos, por más que hayas hecho de buen corazón, no hay salvación. Por eso Dios despreció la ofrenda. No es que no le agradó a Dios lo que hizo, pero Dios le advirtió, te hice con libre albedrío, tú puedes vencer la tentación, tú puedes negarte y puedes volver a traerme otra actitud, pero no te dejes vencer, le advirtió, pero él se dejó vencer. Eso es lo que está diciendo ahí. Dios nos creó maravillosamente libre. Imagínate, eso van a ir aprendiendo un poco más. Dios nos predestinó para salvación, pero también nos dejó un libre albedrío para elegir, porque si no andaríamos como robots nomás.
Él nos controlaría todo y no tendríamos la libertad. Dios nos hizo libres. Esa es la maravillosa gracia de Dios. Y Él nos dijo, preséntense, ¿no? A través, esta forma tienes que llegar a Dios. En el Antiguo Testamento, ¿cómo llegamos a Dios? Ya lo vamos a ver. ¿Cómo se adora a Dios? ¿Cómo es esta religión verdadera? A través de la sangre. Y está en Génesis 3. Los vistió con pieles, pero hubo un sacrificio. Capítulo 4, Caín y Abel. Abel. Ahí hay una lucha, ¿no? Entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Entonces uno quiere hacer su propia religión, el otro conforme la religión que viene del cielo. Entonces, ¿cuál hacemos nosotros? ¿Cuál que haremos? ¿No? Bien, entonces, a ver, no. Ya, ¿todo claro o hay otra pregunta o otra intervención ahí? ¿Qué dicen? Amén, amén. ¿Todo bien? ¿Conforme? Bien. Ya, hablemos de Set. ¿Quién fue Set? Hijo de Adán y Eva, su nombre significa designado para tomar el lugar de su hermano Abel. Nació después de que Caín matara a Abel. Set tuvo un hijo que llamó Enós. Set tenía 105 años cuando nació su hijo Enós. Después del nacimiento de Enós, Set vivió otros 807 años, teniendo otros hijos e hijas. En total, Set vivió 912 años. Y según algunas investigaciones, es posible que Set no haya sido el tercer hijo de Adán y Eva. Sin embargo, es de relevancia porque de él desciende Noé. Entonces, miren, Abel, Set, ¿no? Y ahí viene Noé. Y ahí va traspasando la verdad. Cómo Dios ha guardado, ha cuidado. A ver, de Enoc. ¿Qué dice la Biblia de Enoc? ¿Qué dice Zulín? ¿Murió Enoc o no? ¿Se fue al cielo o no se fue al cielo, Enoc? Pero él es el que caminó con Dios y desapareció. Caminó con Dios y ¿Y se fue al cielo o no se fue al cielo? Sí. Sí, se fue al cielo. Julio, ¿se fue al cielo Enoc o no? Bueno, yo creo que no en ese momento, pues dice que fue traspuesto nada más. No, o sea, no dice que haya ido al cielo. Dice, Ya, interesante. Sí. A ver. Hay mucho que teníamos que investigar un poquito. A ver. Ya. Les voy a dar alguito. A ver, a ver. A ver, busque San Juan 3:13. ¿Ah? ¿Qué dice San Juan 3:13? ¿Quién lo lee? San Juan 3:13. Amén. Vamos, Yesarel. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces Jesús está diciendo en el Nuevo Testamento, nadie subió al cielo. Entonces Enoc, Elías. Pastor.
Javier, habla. En Génesis 5:24, ¿Ya? dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, dice. ¿Ya? ¿A Claro, dónde lo llevó? claro, ¿Al claro. cielo? No No nos dice, dice, pues. no llevó al cielo. No hay más dato, no hay más dato ahí. Y hay veces, pero Dios lo llevó al cielo, decimos ya nosotros, a ver. Pero cuando estudiamos las escrituras, nos vamos a ir ahondando. Ah, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Entonces, Jesús tiene que ser siempre el primogénito, el que descendió y el que asciende. Él es el primero. Primogénito en todo, el primero en todo. ¿Qué pasó entonces con Enoc? A ver, ya. Ahora vamos a Hebreos capítulo 11. A ver, 11:5. Hebreos 11:5. Por la Ah, fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ya. En Hebreos hay una lista. ¿Sí? En una lista, ¿no? ¿Con quién empieza? Con Abel, Abel, Enoc, Enoc, Noé, Noé, Abraham, Abraham. no, Isaac. Ya, hasta el versículo 13. A ver, lee el 13. Todos ellos vivieron por buenas obras o por fe. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, todos estos, ¿a quién se refieren? todos. A los que están atrás. Ah, Abraham, Enoc, todos, ¿no? Todos estos murieron. ¿Murió Enoc o no? Zuli mueve su cabeza, dice, sí, murió. Todos estos murieron. ¿Qué pasó con Enoc? ¿Qué dice Itamar? Bienvenido, Itamar. Miren, ahora la Biblia dice, no sabemos si lo traspuso Dios, porque usted va al libro de Judas, habla también de Enoc. O sea, Enoc predicaba, les evangelizaba, este es nuestro Dios, crean en Él, arrepiéntanse de sus pecados. Y tú eres el único que nos estás aquí malogrando. Vamos a silenciar esto. Y malogrando acá, no nos dejas vivir en libertad, no, como que nosotros queremos. Y lo querían matar a Enoc. Por eso dice, él sufría una nefanda, dice, ¿no? Y afligía su alma, y entonces como lo querían matar, Dios lo agarra y lo arrebata y lo pone en otro lugar. Dios mismo lo entierra. Así como Dios lo enterró a Moisés, él lo saca, lo traspuso, dice otras versiones. La única versión que dice que Enoc se fue al cielo, ¿saben cuál dice? La latinoamericana. Y la Biblia latinoamericana, dijimos, ¿de dónde es traducida? De latín.
no es exactamente desde el original de la Tanaj, como del mismo hebreo, el arameo, el griego, como nosotros tenemos. Otra base bíblica que podríamos darles podría ser 1 Corintios capítulo 15, donde dice que en el cielo no entra carne ni sangre. No entra carne ni sangre. O sea, el cuerpo que tenía que irse no al cielo, su cuerpo tenía que quedarse. Su cuerpo tenía que ser glorificado o transformado y vaya al cielo. Por ejemplo, no sé cómo funcionará, pero eso es maravilloso de parte de Dios. ¿Creen en la resurrección ustedes o no? Claro, pues si nuestro Señor Jesús resucitó. ¿Y creen en la resurrección de nuestro cuerpo? Claro. Entonces, cuando resucite, nuestro cuerpo ya no va a funcionar con la sangre. Ahora hemos leído, ¿no? Un texto, la sangre es la vida, ¿no? Pero cuando resucitemos, nuestro cuerpo ya no va a funcionar con sangre, para que en el cielo no entre con sangre. Entonces, es como les digo, antes los motores funcionaban a petróleo, después a gasolina, ahora a gas. Ahora ya los motores ya no funcionan a gas, ¿funcionan a qué? A electricidad. Entonces, va avanzando. Dios es también maravilloso y va a hacer eso con nosotros. A ver, ya, dejemos a Enoc. ¿Alguna pregunta, hermanos míos? ¿No hay preguntas? El segundo Enoc aparece como hijo de Jared, descendiente de Set, hijo de Adán, padre de Matusalén, abuelo de Lamec y bisabuelo de Noé. Noé. Este Enoc vivió hasta los 365 años y es el primero que Dios lo llevó. ¿Pero a dónde lo llevó? Ya, lo traspuso, ¿no? Noé. ¿Cómo Dios ha ido cuidando hombres temerosos que le teman y le amen a Él? Y ahí tenemos a Noé. Ya sabemos el diluvio, ¿no? Ahí está una información personal de Noé. Está su nombre en hebreo. Noé, ¿no? Nacimiento en Mesopotamia, Irak. Residencia, Monte Arará. Familia, padre de Lamet, cónyuge. Miren, lo secular tiene hasta el cónyuge. En la Biblia creo no nos habla de su cónyuge. Sus hijos. La Biblia nos habla que fueron salvos 8, ¿no? ¿O cuántos fueron? ¿Ah? Sem su esposa, Can su esposa, Jafet su esposa, ¿cuántos hay? Y Noé y su Noé esposa. con su esposa. Claro, 8 en total. 8 en total. Ahí está. Y, y ahí tenemos a Noé. A ver, ¿qué ven en la imagen ahí? Después que bajó del diluvio, ¿qué ofreció este Noé? ¿Qué hizo? Sacrificio. ¿Ah? Podemos mirar la Biblia, ¿no? A ver, 8:20, Génesis 8:20. Génesis 8:20 dice, ¿quién lo tiene? Y edificó Noé un tabernáculo. Zulín, lee por fin.
Tamar, con tu Biblia en la mano, después vas a leer tú. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. ¿Cómo se acercaba Noé a Dios? Por fe y también por sacrificio. En Hebreos vemos, todos estos vivieron por fe. Y aquí edificó un altar y ofreció un sacrificio de todo animal limpio. Esa es la verdadera religión, ¿no? Que Dios guardó, Dios cuidó hasta después del diluvio, hasta ahora. A ver, vamos a seguir. ¿Alguna pregunta, Itamar? Yesarel. Bien. Ninguna. No hay ninguna. Ok. Ya. Después de Noé, ¿a quién encontramos? A un rey y sacerdote. Ese rey y sacerdote se llama Melquisedec. Melquisedec recibe la ofrenda de Abraham y lo bendice. Cuando Abraham regresó, después de haber derrotado a Kedorlaomer y a los reyes que están de su parte, el rey de Sodoma salió a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. También Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham con estas palabras: que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y alabado sea el Dios Altísimo que te hizo vencer a tus enemigos. ¿Se acuerda de este pasaje, verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Cuando lo toman a su sobrino Lot preso, ¿no? Y lo llevan. Y con sus 300 hombres, Abraham arma un ejército y los persigue. Y los vence y los salva a su sobrino Lot y sus bienes y todo. Y trae, como dice, el botín. Y entonces el botín saca la 10ª parte y le da el diezmo al sacerdote Melquisedec, que no nos dice de dónde, pero era, dice, sacerdote, era rey, ¿no? Del Dios Altísimo. Y este sacerdote sacó pan y vino. Entonces el pan representa el cuerpo de Cristo, el vino, ya sabemos. Cómo en el Antiguo Testamento Dios guardaba y cuidaba, ¿no? Esto es maravilloso al entender esto. Bien, todo el Antiguo Testamento vemos sombra. El Nuevo Testamento vemos el cuerpo que es Jesucristo. Así nos dice Colosenses capítulo 2. ¿Ya? El día de reposo inclusive era sombra para el verdadero reposo en Cristo Jesús. Bien. Dios cuidaba, ¿no? A veces decimos, yo solo estoy, así como Elías, ¿no? Pero Dios le dijo, no estás solo, ahí tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Dios cuida a su pueblo, cuida a su iglesia, cuidan a los que creen y confían en Él, a los que se acercan por fe hacia Él, tal como Él nos pide. ¿Ya? No es a mi manera. Así funciona el mundo. Usted entra a una empresa a trabajar, esa empresa les dice, te contrato para esto que hagas.
y tú te sujetas. Así es. Bien. Ya. A ver, ¿qué más? Ya. Dios reveló directrices a su pueblo para que le sirvieran y le adoren. Ya escuchen esto. Así es, desde el principio. ¿Cuál fue la primera ley en el huerto de Edén? A ver, Itamar, ¿cuál fue el primer mandamiento en el huerto de Edén? Tamarcito. Hay un solo mandamiento, ¿verdad? En el huerto de Edén. A ver, Sol. ¿Está Sol por ahí o no? Ah, no ha entrado todavía, ¿no? Sigue lloviendo. Ya. ¿Cuál fue el primer mandamiento, Julio? Javier. Javier. En el huerto de Edén hay un solo mandamiento que Dios le dio. Y puso Adán, bueno, y puso Adán nombre a todas las bestias, las aves del cielo y todo ganado. Bueno, no. Ese no es. A ver, Julio, ¿cuál es el? Y me dijo Dios, será llenarla, fructificados y multiplicados, llenar la tierra y sojuzgarla. Ya, es el capítulo 1, ¿no? Fructificados y multiplicados y llenar la tierra. Un mandamiento. En el capítulo 2, ya en el huerto, cuando está puesto. En el capítulo 3 vemos un mandamiento. Ya, ¿cuál es su link? Ah, Comer del árbol del bien y del mal. Exactamente. No comer del árbol de la ciencia, conciencia, ciencia, ¿ya? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ciencia viene de la conciencia. Por eso deje el hombre impío sus pensamientos, su conciencia, y vuelva hacia Jehová. Eso quiere decir que es arrepentirse, dejar mi pensamiento y creer en la palabra de Dios. Confiar en la palabra de Dios, ¿ya? Eso es. Dios reveló las directrices de su pueblo para que le sirvan y le adoren. Por eso lo vemos a Noé, lo vemos a Enoc, lo vemos a Set, lo vemos también a Abel adorando a Dios. Dios dio sus leyes para que su pueblo tenga una vida santificada, una vida santa. ¿Ya? Deuteronomio 7:6, por favor, ¿quién puede leer? Deuteronomio 7:6. Yesarel, porfis. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces es un pueblo muy especial. ¿De dónde sale? Ahí está. De Dios sale. ¿Y cómo debe ser su pueblo? Santo, una vida santificada, un pueblo especial. Entonces Dios, la verdadera religión viene de arriba hacia nosotros, no viene de abajo de la tierra hacia Dios. No, Dios es el que da la orientación, da la brújula, ¿no? Entonces, ¿qué quiere Dios?
un pueblo santo, apartado, un pueblo diferente, con prácticas distintas de otras religiones, ¿ya? Miren las otras religiones, a ver, Levítico 19:19. Amén. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. ¿Te das cuenta? Eso eran supersticiones de otras religiones. Hasta ahora todavía hay algunas supersticiones, quizás por donde viven, ni bien nace el niñito y le ponen un hilo rojo en su mano derecha. ¿Para qué es eso? ¿Alguien sabe? No te escuché, Julio. Supersticiones, ¿no? Ya, vamos a leer Deuteronomio 22:11. Deuteronomio 22:11. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. Ya, está bien, gracias. Eso les puse esos textos para recordarme. Por ejemplo, Año Nuevo. ¿Qué prenda de color se ponen? ¿Qué prenda de color íntima se ponen para Año Nuevo? Las personas tienden a utilizar el color amarillo, pero con nosotros como cristianos, bueno, en mi caso yo nunca he utilizado ¿no? ningún tipo de prenda, ¿no? O hacer uso de estas prácticas, ¿no? Tengo una prima que es muy supersticiosa, ¿no? Ella siempre a medianoche agarra su maleta y sale, da su vuelta a la cuadra para que viaje, dice ella, ¿no? Pero sin salir con la maleta uno, con la bendición de Dios de nuestro Señor, siempre viaja, ¿no? Y yo pienso que en esa parte las supersticiones, y si uno se hace esclavo a ellas, eh, depende de ellos, también les hace mucho daño a las personas. Claro, por ejemplo, mi suegra no es buena gente, mi suegra, pero todavía falta crecer un poquito más en la fe. Ya está yendo a la iglesia, ¿no? Pero cuando mi hijo estaba pequeño todavía, le dio una fiebre que no le paraba y le dan el medicamento más fuerte, no sé cómo se llamaba, ahorita se me fue, pero en gotitas le daban ya y no le Repriman, pasaba. repriman. Reprimán, ahí está, el reprimán. Le daban el reprimán y no le pasaba la fiebre. Entonces mi esposa llorando, yo estaba aquí en Oxapampa y ella estaba en Lima con mi suegra. Y entonces mi esposa me llama y me dice, amor, mi mamá quiere pasarlo con cuy para que le quite la fiebre. Entonces, ¿usted qué haría? Su hijo ya está queriendo convulsionar con fiebre. ¿Le deja limpiar con cuy, sí o no? ¿No? Es un momento muy difícil, ¿no? Entonces yo le dije, amor, prefiero que mi hijo se muera, pero no le pases con cuy. Pásame, pon el altavoz el, el celular, llama a mi suegra, llama a mis cuñados que están ahí, dejen todo lo que hacer. En 2 minutos vamos a estar orando ahí por mi hijo. Entonces, oramos al Señor, Señor, ten compasión de mi hijo, hágase tu voluntad. Si tú quieres llevarlo, lo acepto, Señor, pero con lágrimas en mis ojos, ¿no? Y en el nombre de Jesús, amén. Terminé. Dice que sintieron un frío que les pasó porque habían puesto sus manos, mi esposa, sobre mi hijo. Y después lo tocan
Nada de fiebre. Empezó a jugar, a corretear. Y ella dijo, Dios existe, Dios le escucha. Entonces ella empezó a poner su confianza en Dios antes que en el cuy, ¿no? Hay veces hay situaciones y pruebas que Dios nos da para que testifiquemos de Él y muestre Dios su poder también, ¿ya? Así es, amados hermanos míos. Ya, volvemos. Aquí nos quedamos. A ver qué horas son. Todavía 13 minutos más. Así es, Dios es el que da las directrices a su pueblo. Cómo debemos adorarle, cómo debemos servirle. Él nos dio la revelación, la Biblia, la palabra de Dios. Hermanos, léanlo, disfruten, hablen con Dios. Dios mismo es hablando a través de la Biblia, cada día. ¿Ya? A ver, ¿cómo Dios guiaba al pueblo de Israel después de sacarlo de Egipto? Fueron desobedientes, por eso Dios los disciplinó al pueblo de Israel por 430 años como esclavos bajo Egipto, ¿no? Pero de ahí vemos Dios sobre nosotros. El día del, de día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino, y de noche los alumbraba con una columna de fuego. Ahí está, la presencia de Dios nunca se apartó del pueblo de Israel. La columna de nube los guiaba de día y de noche la columna de fuego. ¿Ah? ¿Se acuerda de este? Dios le dio también, la nube se detenía, el pueblo se paraba. Nunca se apartó. La presencia de Dios con su pueblo, ahí está. Dios no se aparta, Él cumple. Nosotros somos los que nos apartamos, le dejamos a Él. Dios, no te necesito, déjame hacer lo que yo quiera. Mucho cuidado. ¿Ah? Déjenle a Dios que les guíe, nos guía. Él nos ayuda, nos sostiene, nos bendice. Nos dio el Paracleto. Paracleto es el Espíritu Santo que va a nuestro lado, el Consolador. Es una persona, es Dios mismo consolándonos, dándonos fuerzas. Los jóvenes flaquean, se cansan, caen, pero los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tienen. Esa es la vida cristiana. Estamos en lo correcto, en la verdadera religión, el verdadero cristianismo, que no podríamos decir, es una relación más que todo con Dios. ¿Preguntas? No hay ninguna. Pastor, una consulta con respecto a lo que hace un momento mencionó sobre Deuteronomio 19:19, ¿no? Ese ejemplo que ha puesto. Ya. Dice, cumplan mis estatutos, no crucen animales de especies diferentes. Se puede ser, por ejemplo, en la actualidad, cuando las mulas creo que son, ¿no? Es un animal que le cruzan, ¿verdad? Pero ese animal, bueno, no conozco bien, pero me dicen de que no puede reproducirse, por ejemplo, creo, ¿no? No tienen ese problema. Ajá. Y, por ejemplo, acá también dice, no planten en su campo dos clases distintas de semilla, ¿no? No usen ropa tejida con dos clases de distintas hilos. O eso, o en todo caso, incluso hasta el que puedan cruzar los animales fue solamente como una ley en el Antiguo Testamento nada más, o ¿cómo lo interpretaríamos en todo caso? Claro, no, eso es hasta el día de hoy, pues
Entonces, ¿cómo el hombre lo ha hecho a veces unir, ¿no? O a veces la caída del pecado también que entró al mundo, entonces se ve en los animales, hasta los perritos a veces también, ¿no? Y Dios sabe que es lo mejor, pues, para sus hijos. Por eso prohibió. Y como les hice la pregunta, creo, la vez pasada, ¿qué animal Dios no creó, no? La mula, ¿no? No hagáis yugo desigual. El buey con el burro no hay que hacerlos arar, ¿no? Porque uno tiene mayor fuerza, el otro menos. Entonces son leyes que Dios, preciosas, que nos da. Por ejemplo, aquí antes de la pandemia vino un jovencito, todo normal, y después de la oración me dice, pastor, quiero pedirle oración por mi pareja. Entonces, ¿qué tiene? Le digo, tu pareja está con cáncer. Ya, vamos a orar. ¿Cómo se llama? Manuel. ¿Cómo se llama? Manuel. Entonces, ¿es varón? Le digo. ¿O es mujer? No, es gay, me dice. Entonces, yo le digo, no soy quien para juzgarte, pero déjame mostrarte la palabra del Señor. Están recibiendo su propia retribución por no honrar a Dios. Aquí está, mira, Romanos capítulo 1, ahí está, del 18 para adelante. Entonces, él me dijo, sí, pastor, arrepiéntete, renuncia. No puedo renunciar ahora, él está enfermo, me necesita. Y le dimos el acompañamiento, le visitamos como 4 veces. La palabra, decíamos que haga su obra, ¿no? Pero finalmente murió resistiéndose, sin recibir a Jesús. Muy triste, con cáncer. En cambio, el otro, yo también tengo sífilis, pastor. Entonces orábamos, fue a la operación, también murió. Pero él sí se arrepintió. O sea, la pareja no se arrepintió. Él sí se arrepintió, el que vino. Murió en la operación de sífilis, pero pues salvo. Cambio el otro no aceptó a Jesús. Están recibiendo el castigo. Bueno, avancemos. Quería terminar esto de ya 5 minutitos. Dice, la religión de Israel fue una religión revelada, ¿ya? No es que el hombre hizo, no es como Buda, Confucio u otras religiones, que el hombre hizo de acuerdo a sus conveniencias, ¿no? No. La religión de Israel fue la religión que Dios trae del cielo a la tierra. Les da la revelación en el monte, ¿no? En el monte Sinaí. Éxodo 19, 3 al 6. Jehová, nuestro Dios, dio las pautas al pueblo para su adoración. Éxodo Levítico está cómo debemos servirle, cómo debemos adorarle. Dios es un Dios de orden. Tal tribu va a encargarse del tabernáculo.
tal tribu va a encargarse al frente, al costado, atrás, a la derecha, así. Todo era bien organizado, ¿no? Dios les revela así las directrices y debemos nosotros sujetarnos. Por eso Deuteronomio va a decir, si oyeres hoy atentamente a mi voz, ¿no? Yo haré esto y se compromete. También, a ver, Dios morando entre los hombres. Antes iba encima de ellos, pero ahora Dios dice, voy a vivir entre los hombres. Por tanto, en el monte Sinaí, Dios le muestra el tabernáculo. Le abre sus ojos espirituales a Moisés y Moisés mira al cielo y en el cielo ve el tabernáculo verdadero, el original. Y Dios le dice, de ese original, como te mostré en el monte, hazte uno en la tierra. Mira y hazlos conforme al modelo que te he sido mostrado en el monte. Éxodo 25:40. Hebreos 8:5 dice, las cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales. Figura y sombra. Ya escuchen, figura y sombra. O sea, es una representación, es una copia, es una imagen de lo que hay en el cielo. ¿Cómo se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo? Diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hebreos 8:5. Dios le mostró y le dijo, hazme esto, y yo voy a vivir allí en el lugar santísimo. A ver. Estamos, ahí ven todos, ¿no? Ahí estamos, a ver. Empezamos con la flecha negra acá. Estamos en la flecha, a ver. A ver, estamos acá. La flechita negra. Esta es la puerta de la entrada al tabernáculo. Imagínate todo este estadio, el tamaño de un estadio. Un arca grande. O algunos dicen un poco menos de un estadio, ¿no? Las medidas, todo está en la Biblia. Entonces entraba acá, aquí, ¿no? Aquí la primera cortina, la segunda cortina, la moradita, y la tercera cortina. Entraba por aquí, aquí se mataba los animales y se quemaba, como se recogía la sangre de los animales, se quemaba la grosura, un sacrificio, ¿no? Después recibía el sacerdote se lavaba las manos, todo. Entraba acá con el incienso, aquí están las lámparas, el candelabro, los panes, ¿no? Aquí el altar del incienso. Entonces, al entrar acá, aquí hay el segundo velo. Aquí se llama lugar santísimo, ya acá arriba está, arriba, lugar santísimo. Dentro del arca, aquí representaba que Dios estaba, ya, a través de la palabra, que logos es palabra, Dios, ahí el arca contenía tres cosas, ¿no? La vara de Aarón, las leyes, se me fue el otro. ¿Cuál fue? ¿Cuál es? Hágame recordar.
Ya. El maná. El maná. El maná. El maná. Claro, el maná. El maná es el alimento espiritual, ¿no? El alimento para ¿no? La palabra y la reverdece la vara de Aarón. Mucha gente no, sus vidas cristianas son tristes, no reverdecen, ni ¿por qué? Acá todo esto, hermanos, era todo de oro, tabernáculo, esta parte de acá, todo de oro. El oro representa la gloria de Dios. Imagínate, reverdezca su vida y vea la gloria de Dios en su vida, en su familia, en su iglesia. ¡Wow! Pero ¿cómo tiene que llegar acá donde mora Dios? A través de una ofrenda, a través de un sacrificio, a través de un sumo sacerdote. Llevaba el incienso y entraba con la sangre de acá del animalito, entraba acá al lugar santísimo. Acá. ¿Cómo se llegaba a Dios a través, en el Antiguo Testamento, se llegaba a través de sacrificio de un sacerdote? ¿Ya? Así. Y eso es en el Nuevo Testamento igual. A través de la cruz, a través de la resurrección, Jesucristo entró no al tabernáculo terrenal. Usted va a leer Hebreos, dice que Jesucristo entró al tabernáculo arriba en los cielos, no con sangre de animales, del cordero, vaca, palomas, no, no. Él entró con su propia sangre al verdadero tabernáculo arriba en los cielos, una vez para siempre. Esto es glorioso, hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿Qué le pareció el tabernáculo? Vamos a otro tabernáculo entonces. ¿Ya? O vamos a tomar cafecito. Zulín está mirando a la hora, dice, ya, sí, dime. Ya, vamos al receso 8:34. 8:34. Volvemos entonces 8:45, ¿no? Ya.